Voy a enviar el solucionario, ¿listo? Ya si ustedes tienen duda, me pueden preguntar en la siguiente clase. Voy a enviar el solucionario. Ah, dale. Bueno. Voy a ampliamente discutir, además, los ejercicios del libro tal cual, ¿no? Decir que, como les había dicho en el grupo Profe, ¿me de puede repetir WhatsApp, qué fue lo que dijo? Se le escuchó bifurcado y no le entendí nada. dije que iba a enviar el solucionario del quiz, que no lo iba a explicar aquí en clase, que iba a enviar el solucionario. Buenas. Sí, entonces, como les digo, era a los que les tocó el quiz par, esa era la pregunta 18, ¿no? De la sección 10.2. A los que les tocó el quiz en par, era la pregunta 19 de la sección 10.2 también. Los dos Profe, quizzes ¿cuánto tenían daba? el mismo nivel de dificultad, ¿no? Sí, ¿qué pregunta? ¿Cuánto daba esa? ¿Ya podemos socializar? Sí, o todavía no. ¿Socializar qué? El quiz. ¿Y qué quiere decir socializar el quiz? Él va a ¿Cómo enviar responderlo? el ¿Resolverlo? Sí, certificado para porque pues nosotros. ya cada uno tiene en su cuaderno lo que respondió, entonces pues a ver si, pues ya más o menos cuánto vamos a tener o eso. Sí, como les digo, voy a enviar el solucionario al grupo cuando terminemos la clase. Bien. Bueno, Exacto. Y también les pido, no todos los estudiantes, claro, pero sí como 3 o 4 que me parece que no leen las indicaciones. En el grupo de WhatsApp dije, el quiz es de 2 a 2:30, me envían la respuesta por interno a mi WhatsApp, pueden enviar foto o escaneado. Bien. Entonces, por favor, les recomiendo no todos, claro, no estoy diciendo que todos los estudiantes no leen, pero si algunos no, como que no leen las indicaciones y vuelven y preguntan lo mismo, entonces los invito a leer las indicaciones siempre, ¿no? En este curso y en todo lo demás. Es importante que ustedes lean. Bien. Entonces el quiz no tenía nada sorprendente. Este es el primer quiz y se hizo así, pues, con ejercicio idéntico a los del libro, pero los siguientes quizzes no necesariamente van a ser ejercicios del libro tal cual, pero sí el mismo espíritu, ¿no? Casi lo mismo. Es decir, que si ustedes hacen los ejercicios sugeridos, no van a tener ningún problema en responder el examen o los siguientes quizzes. Bien, este fue así para que empezáramos todos con buena nota. Bueno, entonces nosotros continuamos aquí en la sección 3.8 de antiderivadas. Bien, entonces en la clase anterior hablamos lo que es una antiderivada. Permítanme aquí recordarles. Bien, decimos que F mayúscula es una antiderivada de F minúscula, así que, ¿sí se acuerdan? F mayúscula es, coloquémoslo así, una antiderivada. Sí, ¿qué pasa? ¿Quién se acuerda de eso? Antiderivada. Es una antiderivada de F minúscula. Entonces, de F minúscula. de Fx. Sí. Entonces aquí está la clave de todo. Sí. Sí que. Si la derivada de F con respecto a X, de F mayúscula, es igual a F minúscula, ¿no? Entonces podemos escribir esto de varias formas. La derivada de F con respecto a X, podemos escribirlo así, ¿no? O también podemos usar la otra notación, F' de X. ¿Listo? F' de X es igual a F minúscula. Entonces lo que quiere decir una antiderivada de la función F minúscula. Bien, este concepto estudió la clase anterior. ¿Listo? Entonces vamos a seguir hablando sobre esto. Y nosotros usamos una notación, la notación integral, ¿bien? Nosotros dijimos que esto que está aquí, que escribí en esta línea,
lo podemos representar simbólicamente así. Decir que la integral de f minúscula de x, o sea, aquí una antiderivada de f minúscula, es igual a f mayúscula. Introdujo este símbolo. Bien, que la integral de f de x, entonces este símbolo integral y este de x aquí, son un solo símbolo, ¿no? Van juntos. Si usted coloca el símbolo integral, tiene que colocar el de x. Bien, y aquí en la mitad pues estamos colocando la función que estamos integrando. Toda esa simbología ahí, ¿qué quiere decir? Eso es equivalente a decir que, voy a decir equivalente con esta doble flecha así. Equivalente a decir que f' de x, Integral. entonces todo el mundo está, todos estamos ahí. F' de x es igual a f de x. Bien, y se hicieron algunos ejemplos también, claro. Por ejemplo, a ver qué se hizo ese día. Se obtuvo una fórmula general para hallar integrales de polinomios, es decir, de integrales de x elevado a la r. Entonces, ¿cuál es la integral, por ejemplo, de x a la 2? X a la 3 sobre 3 más C. Exacto. Entonces, esta integral es x a la 3 sobre 3 más c. Bien. X a la 3 sobre 3 más una constante. Entonces, esta se llama la antiderivada general. ¿Por qué es que esta es la integral de x cuadrado? Porque si derivo esta expresión aquí del lado derecho, si derivo esto, ¿qué me tiene que dar? Tiene que dar el integrando, es decir, el x cuadrado que está aquí. Bien. Entonces, esa es la relación entre el símbolo integral, bien, y la antiderivada, ¿no? Entonces, eso es lo que vimos en la última clase. También se habló de una fórmula para calcular la integral en general de x, digamos, elevado a la r. ¿Cuál es la integral de x a la r? X a la R ¿Recuerdan más esa 1 fórmula? Suponiendo que sobre r es R más 1. exacto. Entonces debido a esto, y vamos a suponer que r es distinto de menos 1, ¿no? ¿Por qué se supone eso? R más 1 a una constante. Bien, eso es lo que tenemos. Ahí me escuchan, eso es lo que tenemos por ahora. Y se hicieron algunas cuentas también. Entonces esta fórmula aquí importante. Aquí merece un cuadrito. Suponemos ahí, distinto de menos 1. Bien. Y hicimos un ejemplo usando esta fórmula también. Bueno, ¿qué ejemplo hicimos? Dijimos que, por ejemplo, la integral de raíz de x, ¿cuánto da? La integral de raíz de x, ¿cuánto nos da esto? Entonces nosotros observamos lo siguiente, que raíz de x es lo mismo que tener x a la 1 medio, ¿cierto? Para poder usar la fórmula que está en la cajita. Raíz de x es lo mismo que x elevado a la 1 medio. En este caso, r vale 1 medio. Entonces, ¿cuánto da esta integral? Cierra la puerta, haga la tranza. No, es que no escucho. ¿Qué? Se le coloca un medio más 1. Exacto. Entonces, este ejemplo se hizo. En este caso, r vale 1 medio. Y haciendo todas las cuentas nos dan, dijimos que esta integral es igual a, aplicando esta fórmula aquí, sumamos 1 y dividimos entre ese resultado, al r. Entonces, 1 medio más 1 es 3 medios. Entonces, es lo mismo que tener x
a la 3 medios sobre 3 medios, que por ley de oreja, organizando las cuentas, eso es 2/3. Bien, hicimos esto. Bien, todo eso es lo que, un resumen así, rápido, lo que se hizo en la clase anterior. A ver, ¿quién tiene preguntas? Hay que aprovechar a hacer todas las preguntas ahorita. Estamos empezando a ver integrales. Profe, Bien, ¿por qué puso un tercio al lado de la X? O sea, no lo entendí ahí bien. no, estuvo un 2/3. 2/3. Ah, ese es el R más uno que hay que colocar debajo de la X, ¿sí? Exacto. Ah, Es listo. que tengo que tener x a la 3 medios. Si aplico la fórmula me queda x a la 3 medios sobre Resultante 3 de la ley medios. de la oreja. Sobre 3 medios. Si yo reacomodo eso porque escribirlo así se ve muy feo, ¿no? Podemos haber dejado así, pero no se ve bien. Entonces Profe, hacemos ley está de la oreja. cortando el audio. ¿Está cortando el audio? Él ya Bueno, volvió. el hecho es que aquí entiende ley de oreja y queda de esta forma. Bien. Todo eso es lo que vimos en la clase anterior. También al final hablamos sobre las funciones seno y coseno, ¿no? Es decir, permítanme aquí recordar. Lo siguiente. Lo siguiente, recordemos. Si nosotros tenemos la función, digamos f mayúscula, ¿cierto? Llamemos f mayúscula, de x a la función seno. ¿Cuánto es la derivada de esa función? Menos Coseno. coseno. Coseno es. Coseno. Bueno, sí. Coseno. Entonces, f' de x es igual a coseno. Y ahí por eso tuvimos las siguientes fórmulas para integrar la función seno y coseno. Es decir, esta relación que está aquí, ¿qué implica entonces? Eso implica que la integral de coseno de x la integral de coseno de x es igual a seno de x. ¿Por qué? Más Porque una constante. a una constante. Porque ¿cómo yo sé esto? A ver, si ustedes saben derivar, ya ahí está la respuesta. La integral de coseno de x es seno de x más c, porque si yo derivo lo que está aquí en el lado izquierdo, en el lado derecho, perdón, si yo derivo esta expresión, ¿qué me tiene que dar? Lo que está aquí en la integrando, tiene que dar coseno. Entonces la derivada de seno de x más c me da coseno de x. Por lo tanto, tiene esta igualdad. Bien, tienen que tener eso en cuenta siempre. Ahora, ¿cuánto me daría la integral de seno de x? Es una Menos función coseno sumada de X. menos coseno de x, exacto. Porque si yo derivo menos coseno de x, da seno. Da Entonces, seno. si yo derivo menos coseno, la derivada de coseno es menos seno de x. Con el menos que le estoy colocando aquí queda positivo. Entonces, la derivada de menos coseno de x es seno de x. Por lo tanto, tenemos estos dos resultados también. ¿Listo? También se estudiaron en la clase anterior. Entonces, aquí hicimos recapturando las ideas de la anterior clase. ¿Está todo bien hasta ahí? ¿Preguntas? No, señor. Pues yo quizás tendría algunas, pero pues como no he tenido la oportunidad de poder revisar la clase anterior, pues sería bueno como luego de revisar la clase y quizás realizar las ¿Y preguntas. quién habla? ¿Quién habla? El estudiante de simultaneidad, profe, Duan Hernández. ¿Quién? ¿Hernández? Sí, señor, Duan Hernández. Bueno, tienen que ver la anterior clase, ¿no? Porque esto vamos avanzando rápido. O rápido no, sino que cada clase depende de la anterior, ¿no? Fuertemente. Bueno, hasta ahí vamos. Entonces vamos a obtener otra fórmula para hallar integrales. El curso
Esencialmente lo que nos va a dar es para hallar la mayor variedad de integrales que podamos, listo, de funciones muy complicadas. Y vamos a darle también más adelante otro sentido a este símbolo integral. Bien, hasta ahorita el sentido que le hemos dado es ¿cuál? Que integrar es la operación inversa a derivar. Bien, así como la multiplicación tiene una operación inversa que es la división, la suma tiene una operación inversa que es la resta, entonces la derivada tiene una operación inversa que es este símbolo integral. Y esa es una interpretación con la que empezamos el curso. Ya más adelante veremos que la integral se puede ver como un concepto que nos permite hallar el área bajo la curva, ¿bien? Y vamos a relacionar esta S con una suma, con este símbolo. No sé si ustedes han visto alguna vez este símbolo que es así, ¿Sumatorias, profe? sumatoria. ¿Ustedes han visto este símbolo? Sí, claro, Sí, profe. señor. La sumatoria de n igual 1 hasta... Entonces nosotros vamos a ver la integral definida como una suma de Riemann. Entonces vamos, más adelante veremos todo eso. Por el momento tengamos esta interpretación. Entonces, vamos a lo siguiente. Profe, qué pena, antes de que continúe, quería saber qué posibilidad existe de que el video de esta clase lo pueda subir este fin de semana. No, sí, lo voy a subir enseguida. O sea, voy a procurar siempre subirlo el mismo día. Bien, a veces me olvido, pero si alguien me recuerda en el grupo, lo subo el mismo día. Bien, Listo, profe, mil gracias. para que ustedes dispongan ahí de eso. Creo que es de bastante ayuda los videos, estudié con esos. ¿Usted estudió con los videos? Sí, claro, habían cosas que no recordaba y yo Sí, simplemente fui al profe, canal de claro. YouTube y lo busqué. Listo. Entonces voy a seguir subiendo los videos puntual. Bueno, entonces, ya hice una pequeña para ponernos todos al día, recapturando las ideas de la clase anterior. Ahora sí, vamos a algo nuevo. Y vamos a partir del siguiente hecho. Nosotros sabemos aquí todos derivar, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa si yo les pregunto cuál es la derivada de la siguiente función? Consideremos la función g, una función de variable real, g de x. ¿Qué pasa si esta función g de x está elevada, digamos, a la r más 1 sobre r más 1? ¿Cuál sería la derivada de esta función? Usando, ¿usted no ha escuchado hablar de la regla de la cadena? Allá en cálculo diferencial. Claro, ¿Cuánto me haría la derivada de esta función? O si quieren, pensemos en una concreta y luego hacemos esta que es general. Entonces yo la reescribo aquí. Antes de dar respuesta a este caso general, allá la derivada de esa función que está ahí, gx elevado a la r más 1 sobre r más 1, donde r vamos a suponer que es distinto de menos 1. Antes de responder eso, les pregunto a ustedes que ya dieron cálculo integral, ¿cuál es la derivada de 3x cuadrado? Cálculo diferencial, perdón. La derivada de 3x cuadrado más 1 elevado a la 4 sobre 4. ¿Cuál sería la derivada de esa función? A ver. Profe, ahí sí, no mal recuerdo, primero se deriva el exponencial, quedaría 3 sería 3 entre paréntesis la operación de adentro, y luego sería más la operación de afuera, si no estoy mal. Eso. Esto se llama, para derivar eso es aplicar regla de la cadena, ¿no? Entonces, les recuerdo, aquí está tenemos esa función que está elevada a la 4. Entonces, este exponente pasa a multiplicar. Cuando pasa a multiplicar, se cancela con el 4 aquí. Entonces, me quedaría 3x2 más 1 elevado a la ¿qué? Estoy derivando. Entonces, elevado a la 3, ¿sí o no? La 3, sí. Por, aquí es donde aplico la regla de la cadena. ¿Por qué? ¿Por qué multiplico esto? Por la derivada, ¿cómo es que le decimos? La derivada interna, ¿no? 6x Exacto, porque la derivada interna, esto que está aquí dentro del paréntesis, la derivada de 3x2 más 1 es 6x. 6x. Entonces ya aplicamos regla de la cadena. Un concepto que ustedes tuvieron que ver, muy importante allá en cálculo diferencial. Bien. profe, Entonces, qué hagamos pena. lo mismo.
Sí. Es que tengo una confusión. Cuando uno deriva un número da 0 y cuando deriva la letra da 1 o es al contrario. Si usted tiene la derivada de x es 1. La Es, derivada de x. o sea, cuando son letras es 1, es que estaba confundido. Pensé que cuando se deriva un número era 1. El exponente que tenga, ¿no? Si, por ejemplo, usted deriva 3x, perdón, si usted deriva x a la 3, Ah, no, entonces no, no, queda me eso. refiero a la letra sola, digámoslo. Sí, porque yo Ah, sé la que letra sola. Sí, 3x a la 3 da 3x al cuadrado. exacto. No, entonces, la letra sola es 1. Ah, oye, el número es el que da 0. Sí, la derivada de una constante es 0. Ah, listo, Entonces, profe, por eso gracias. aquí esta derivada interna nos dio 6x. Y miren, nosotros sabemos derivar entonces. Derivemos esta, hagamos una fórmula para obtener esta derivada general. Entonces, ¿qué pasa? Aquí lo mismo que hicimos allá. Este r más 1, que está en el exponente, pasa a multiplicar y se cancela con el r más 1 que está aquí, en el denominador. Entonces me va a quedar g a la x, ¿cierto? G a la x, elevado a la qué. Va a quedar ese g a la x, cuando derivo. Aquí estaba elevado a la 4, cuando derivé, ¿en qué quedó elevado? Disminuyó en 1, ¿no? Quedó elevado a la 3, miren. Entonces, aquí va a quedar elevado. AR. A la R. A la R por la derivada interna, ¿cierto? Entonces, la derivada interna es la función que está dentro del corchete. Entonces, expresémoslo así, por g' de x. Bien. ¿Eso quedó claro, ese resultado? Eso es cálculo diferencial. Sí, Tenemos bien. esta igualdad, nada nuevo, ¿sí o no? Ahorita expresemos esto en términos de integrales. Es decir, permítame reescribir esa parte. Si yo tengo que la derivada de esta función de gx elevado a la r más 1 sobre r más 1 me da esto que está aquí, entonces de aquí puedo concluir lo siguiente. Y es una fórmula que tenemos ahí en el libro. Que la integral de gx, integral de gx elevado a la r, g' Pero me toca salirme. de x de x. Bien, porque cuando uno escribe este símbolo S, tiene que colocar el de x, ¿no? Son un solo símbolo. Que esa integral va a dar ¿cuánto? Va a dar g de x elevado a la ¿qué? La R A la más r 1 más 1 sobre r más 1. sobre ¿Por R qué? más 1. Porque eso es verdad, porque si derivo esta función que estoy escribiendo acá a la derecha, me da lo que está en el integrando. Sobre r más 1, más una constante, ¿sí o no? Entonces veamos por qué eso es verdad. Pues por lo que les he repetido. Eso es verdad porque, a veces yo soy repetitivo, pero bueno. Porque si derivo esto, me da lo que está aquí. ¿Y cómo lo verificamos? Pues porque acabamos de derivarlo. Aquí en esta cajita 1, acabamos de ver todos que la derivada de gx elevado a la r más 1 sobre r más 1 me da esta expresión. Bien, entonces es un resultado importante que tiene que ver con un método que se llama método de sustitución, que veremos más adelante, ¿no? Por el momento tenemos esta otra fórmula para hallar integrales. De hecho, la fórmula que vimos en la clase anterior es un caso particular de esta. Es decir, esa que decía que, permítanme aquí escribir en esta esquina. Ya enseguida hacemos ejemplos concretos para ver la utilidad de esa fórmula que está en el cuadrito. Llamémosle a este 1 y a este el cuadro 2. Bien, esta fórmula que está aquí en el cuadro 2 es un caso particular, es el caso general de lo siguiente. Nosotros hemos dicho que la integral de x a la r
de x ¿es cuánto? Es x a la r más 1 sobre r más 1. Entonces, este resultado es un caso particular del que tenemos en la caja 2. Cuando g de x es ¿qué función? G de x es la función x. Si nosotros hacemos donde está g de x, colocamos x, g de x igual a x, la función identidad. Si colocamos eso aquí en esta caja 2, obtenemos este resultado. Bien, porque ¿cuánto es g de prima de x? Si g de x igual a x, ¿cuánto es g de prima? Que preguntaba el compañero antes. 1. 1. 1. Entonces, si yo sustituyo lo que es x, lo que es g de prima de x, aquí me daría un 1, aquí me quedaría x a la r, y aquí me daría igual a x a la r más 1 sobre r más 1. Pues tendríamos esta fórmula. Entonces, quiero que vean que esto que está aquí es una generalización de este resultado aquí. Bien. Y eso es lo que está pues en el libro guía, en lo que nos quedó faltando clase anterior. Permítanme, vayamos un segundo al libro guía. Entonces, ese teorema A, regla de la potencia, la que acabo de escribir ahí en una esquina. Y, bueno, este teorema B también lo resumimos, ¿no? Y el teorema que acabamos de ver es la regla generalizada de la potencia. Entonces, el teorema D, bien, del libro guía, que es este resultado. ¿Listo? Estamos ahí, teorema D. Y la demostración fue lo que hicimos al inicio. Antes de establecer la regla, nosotros probamos el teorema. Vimos que la derivada de esto me da lo que está aquí en el integrando. Entonces, eso es lo que prueba el resultado. Listo, estamos en la página 218. La página que marca el PDF, ¿no? Para los que tienen el libro en PDF. Entonces, ¿cómo vamos hasta ahí? ¿Está todo bien? Ahorita Sí, sí lo sí. importante, ¿cómo la usamos? Vamos a ver cómo la usamos. Entonces, consideremos este ejercicio que está aquí, miren. X a la 4 más 3x elevado a la 30 por 4x a la 3 más 3. Entonces, miren que, a ver, ejemplos. Ahí ya pasé la pizarra. Entonces, veamos. La integral de x a la 4, ¿no? Creo que era así, x a la 4 más, colocamos aquí x, no sé si es tal cual, elevado a el número que queramos, vamos aquí a poner 20, 30, coloquemos 10 aquí, o 11, por 4x a la 3 más 1. Entonces resolver este tipo de integrales por dx. Bien, miren que aquí la cosa ya se complica. Bien. O sea, a la luz de lo que habíamos visto antes, nosotros solo sabíamos integrar x elevado a la algo, x elevado a la r. Esto era lo único que sabíamos integrar, pero con esa fórmula generalizada, esa observación anterior, el teorema D, ya nos va a permitir resolver esta integral que ya es mucho más compleja que esta, ¿no? Que este tipo de integrales sencillas. Entonces, en este caso, uno sospecha, pues, que se usa ese teorema. ¿Quién sería la función g? G sería la que está elevada a la 11. Entonces, la función g de x del teorema es ¿quién? La función g de x es x a la 4 más x. ¿Y cuánto es g de prima de esa función? A ver si g de prima nos tiene que dar lo que está aquí al lado. Bien, y efectivamente da, ¿no? ¿Cuánto es g de prima de x? Es 4x a la 3 más 1. 4x a la 3 más 1. 4x a la 3 más 1. 4x a la 3 más 1 es 4x a la 3 más 1. 4x a la 3 más 1 es 4x a la 3 más 1. 4x a la 3 más 1 es 4x a la 3 más 1. 4x a la 3 más 1 es 4x a la 3 más 1. 4x a la 3 más 1 es 4x a la 3 más 1. 4x a la 3 más 1 es 4x a la 3 más 1. 4x a la 3 más 1 es 4x a la 3 más 1. 4x a la 3 más 1 es 4x a la 3 más 1. 4x a la 3 más 1 es 4x a la 3 más 1. 4x a la 3 más 1 es 4x a la 3 más 1. 4x a la 3 más 1 es 4x a la 3 más 1. 4x a la 3 más 1 es 4x a la 3 más 1. 4x a la 3 más 1 es 4x a la 3 más 1. 4x a la 3 más 1 es
¿Quién es R en este caso? R sería 4. No, R es el exponente al que está elevada la función G. O sea, sería Entonces sería 11. pues, O 10. R sería 11. Bien, entonces ya tenemos todos los elementos para aplicar la fórmula. La fórmula que dice que si, a ver, voy a escribirla aquí de nuevo. Y tenemos Gx, una función cualquiera, elevada a la R y multiplicada por su derivada G' de X. Es lo que acabamos de mostrar, ¿no? Entonces la integral de ese tipo, de esta función sería G, la misma G, elevada a la R más 1 sobre R más 1. Voy a escribirlo así. Gx elevado a la R más 1 sobre R más 1 más una constante. Entonces lo que yo hice en el ejemplo es sacar todos estos elementos importantes. Miren, aquí está la función G, aquí está G' de X. Uno lo primero que hace es detectar quién es la función G. La función G, ¿cómo la detecta uno? Porque está generalmente elevada a una potencia distinta de 1, puede ser, pensémoslo así. En este caso está elevado a la 11, mire. Entonces cuando uno encuentra la función G, que sería este X a la 4 más X, la deriva. La derivamos y nos dio lo que está aquí al lado multiplicando. Entonces miren lo que está ahí al lado. Y ya, si eso se satisface, miramos quién es R, en este caso R es igual a 11, y podemos decir entonces que esta integral va a ser igual a X a la 4, que es mi función G, Más más, X elevado a la 12 exacto, porque es suma sobre, sobre R más 1, o sea, sobre 12 también, ¿sí o no? Más una constante. ¿Listo? Entonces aplicamos el resultado. ¿Cómo si uno quiere, si uno está dudando, cómo hace para saber si eso está bien o no? Pues derivamos esta parte. Si yo derivo esto, si derivo eso, ¿qué me tiene que dar? Lo que está aquí en el integrando, ¿no? Entonces, si derivo eso usando regla de la cadena, este 12 pasa a multiplicar, se cancela con este 12. Quedaría x a la 4 más x elevado a la 11, porque estoy derivando, por la derivada interna que es 4x3 más 1. Y entonces, si derivo esta expresión que es, coloqué entre corchete aquí, me da lo que está aquí en el integrante. Entonces, esa integral está bien hecha. Bien. Entonces, miren que es un resultado sencillo. A ver, veamos otro ejemplo donde haya que hacer alguna manipulación un poco diferente. Ah, mire, este ejemplo también es interesante, ¿no? Permítame ir aquí. ¿Puedo borrar ese caso? Recuerden que ustedes sientan en confianza de preguntar todo lo que se les ocurra. Porque esto es lo que vamos a ver todo el curso, integrales. Bien. ¿Está todo bien por el momento? sí, Y los sí, señor. que ya han visto el curso, pues tener paciencia, ¿no? Muchos que ya vieron el curso y saben hacer todo esto, pero bueno. Los que no, entonces yo estoy dando la clase pensando en los que están viendo el curso por primera vez, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos ahí? ¿Todo tranquilo? Pues Listo, quedamos bien. Bien, profe. yo tengo un poco de problemas con el internet, entonces, pues al igual estoy acá, pero voy a mirar la clase otra vez. Listo, listo. Entonces, sí, pueden ver los videos luego. Bueno, entonces voy a hacer otro ejemplo. Entonces, nosotros vimos cómo integrar la función seno y la función coseno. ¿Bien? Pero, ¿qué pasa si nos piden integrar, por ejemplo, el ejemplo 2, digamos? Piénsenlo en otro ejemplo, que nos muestra las ventajas de esa fórmula que acabamos de estudiar. Permítame yo, que lo que hice, yo borré todo. Voy a borrar solo esta parte para tener la fórmula ahí siempre a la vista. Bien, voy a dejar la fórmula ahí en la esquina.
¿Qué pasa si nos piden calcular la integral de seno, digamos, de x elevado a la 8, si quieren, ¿cierto? Seno de x está elevado a la 8. Y a su vez multiplicado por coseno de x por dx. Bien, entonces integrar esta función. Entonces miren, aquí ya aparece el seno elevado a la 8, eso ya algo problemático en principio, multiplicado por coseno de x. Y nosotros solamente sabemos calcular la integral de seno y de coseno solitas. Bien. Pero entonces veamos cómo usar nuestra fórmula. ¿Quién sería el g en este caso para aplicar la fórmula que está aquí en el cuadro? Seno de x. Entonces g va a ser la que está elevada a alguna potencia por ahí. Entonces en este caso puede ser gx sería seno de x. Entonces uno empieza a escribir aquí los elementos. Gx igual a seno de x. ¿Quién sería g' de x? Si gx es seno de Coseno de x. X. Coseno de X. Exacto. G' de x es igual a coseno de x. ¿Y cuánto vale R? 8. 8. O sea, Miren, cuando uno ubica gx y se da cuenta que g' de x es coseno de x, ya uno ve que se mantiene la estructura de aquí el cuadrito, ¿no? O sea, que vamos a poder usar este resultado, porque nos dio, encaja en la forma, porque tenemos la función g elevada a la 8 por g', porque g' nos dio coseno de x. Y entonces, todo cuadra muy bien. Entonces, esa integral nos va a dar, según aquí la cajita, nos va a dar la función gx, es decir, seno de x, en este caso para el concreto, elevado a la que, bueno, a la r más 1, es decir, a la 9 Sobre 9 más una constante. sobre 9 más una constante. Entonces miren que no está complicada la situación, ¿no? Y nos permitió hallar una integral que así a simple vista podría ser bien difícil, ¿no? Es decir, con las herramientas que habíamos visto en la clase anterior, no podríamos hacerla. Bueno, entonces ya nos quedó menos de un minuto. Listo, enseguida les envío el otro link. No vamos a descansar hoy porque les di 30 minutos luego del quiz para que descansaran. Entonces vamos a empezar, ya enseguida les envío el otro link para aprovechar estos últimos 20 minutos. Bien. listo. Se acabó el tiempo de esta videoconferencia.